Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para adentrarse en un mundo lleno de giros inesperados, secretos oscuros y personajes que los mantendrán al borde de sus asientos. Porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de las nuevas series turcas de misterio y suspense que, créanme, los van a atrapar desde el primer minuto. Si eres como yo, un adicto a las historias intrigantes y los thrillers que te hacen pensar hasta la madrugada, entonces este vídeo es para ti. He estado investigando a fondo, explorando las últimas producciones turcas que están causando sensación en el mundo del entretenimiento, y he encontrado algunas joyas que simplemente no puedo esperar para compartir con ustedes. El boom de las series turcas ha trascendido fronteras, cautivando a audiencias globales con sus tramas intrincadas, producciones de alta calidad y actuaciones memorables. Y dentro de este auge, el género de misterio y suspense ha logrado destacar de una manera particularmente notable. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento que tanto amamos. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta me da la energía para seguir buscando y compartiendo contenido que les apasione tanto como a mí. Ahora sí, prepárense. Apaguen las luces, tomen asiento y acompáñenme en este viaje lleno de misterio y suspense turco. Hoy no solo vamos a enumerar algunas series, vamos a analizar qué las hace tan especiales, qué elementos narrativos y estilísticos las distinguen y por qué han logrado resonar con tanta fuerza a nivel internacional. Una de las primeras series que quiero destacar es El Inocente. Esta serie es una adaptación de una novela superventas y desde el principio te sumerge en una atmósfera de tensión palpable. La historia gira en torno a un exitoso cirujano, Mehmet, que lleva una vida aparentemente perfecta con su esposa, una diseñadora de interiores llamada Esra. Sin embargo, todo se desmorona cuando Mehmet se ve involucrado en un incidente que lo conecta con un crimen del pasado. Este incidente, que parece un accidente sin importancia, se convierte en la punta del iceberg de una red de secretos y mentiras que sacudirán los cimientos de la vida aparentemente idílica de Mehmet. Lo que hace que El Inocente sea tan cautivadora es la forma en que la trama se desarrolla lentamente, revelando secretos oscuros y conexiones inesperadas entre los personajes. Cada episodio te deja con más preguntas que respuestas, y te obliga a seguir viendo para descubrir la verdad. La serie juega con el ritmo, dosificando la información y creando una sensación constante de incertidumbre. No hay soluciones fáciles, no hay personajes completamente buenos o malos, solo individuos atrapados en una telaraña de circunstancias que los obligan a tomar decisiones moralmente ambiguas. Las actuaciones son increíbles, especialmente la del actor que interpreta a Mehmet, que logra transmitir la angustia y la confusión de su personaje de una manera muy convincente. Su mirada perdida, sus gestos vacilantes, su incapacidad para comprender la magnitud de lo que está sucediendo, todo ello contribuye a crear un retrato psicológico complejo y creíble. Además, la serie está visualmente muy bien hecha, con una cinematografía que crea una atmósfera sombría y misteriosa. Los colores apagados, la iluminación tenue, los escenarios minimalistas, todo ello refuerza la sensación de opresión y desasosiego que impregna la historia. Si te gustan las historias que te hacen cuestionar la moralidad y la naturaleza humana, definitivamente tienes que ver El Inocente. No es una serie para ver de forma distraída, requiere atención y una predisposición a sumergirse en la complejidad de sus personajes y su trama. Otra serie que me ha fascinado es Çukur. Si bien es cierto que ya lleva varias temporadas, sigue siendo una de las series turcas de suspense más populares y aclamadas. Çukur se centra en el barrio del mismo nombre, un distrito controlado por la familia Koval, que se dedica al negocio de la droga. Sin embargo, los Koval tienen una regla estricta: no permitir la venta de heroína en Çukur. Esta norma aparentemente altruista es la que define su poder y su identidad dentro del complejo entramado criminal de Estambul. La serie explora la lucha por el poder, la lealtad familiar y las consecuencias de la violencia. En Çukur, la familia es lo primero, pero la ambición y la traición siempre están al acecho. La lealtad se pone a prueba constantemente y las decisiones difíciles son la norma. El protagonista, Yamak Koval, es un joven que ha abandonado su familia y su pasado criminal para llevar una vida diferente. Intenta escapar de la sombra de su padre y su linaje, buscando una vida tranquila y pacífica lejos del caos de Çukur.
Sin embargo, cuando su padre es asesinado y Kukur se ve amenazado por una banda rival, Yamak se ve obligado a regresar a su hogar y asumir el liderazgo de su familia. Este regreso forzoso lo confronta con su pasado, lo obliga a reconectar con sus raíces y a abrazar un destino que había intentado evitar a toda costa. Kukur es una serie llena de acción, intriga y drama. Las escenas de lucha son espectaculares, coreografiadas con precisión y filmadas con un estilo visual impactante. La trama está llena de giros inesperados, alianzas rotas y venganzas implacables. Pero lo que realmente hace que esta serie sea especial son sus personajes. Cada uno de los miembros de la familia Koval tiene una personalidad distinta y compleja, y sus relaciones están llenas de tensión y conflicto. Hay hermanos que se aman y se odian, madres que protegen a sus hijos a cualquier precio, y líderes que luchan por mantener el control de su territorio. Además, la serie aborda temas importantes como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Kukur no es solo un barrio, es un microcosmos de la sociedad turca, donde la marginación y la desesperación alimentan la violencia y la criminalidad. Si te gustan las historias épicas con personajes memorables y un ritmo trepidante, Kukur es una serie que no te puedes perder. Es una experiencia inmersiva que te transporta a un mundo oscuro y fascinante. Ahora, vamos con una serie un poco más reciente que ha estado generando mucho revuelo, Yark. Traducida como Juicio o La Sentencia, esta serie combina elementos de drama legal, romance y suspense de una manera muy efectiva. La historia sigue a Ilgaz Kaya, un fiscal estricto y recto, y a Ceylin Erguvan, una abogada defensora apasionada y rebelde. Ambos personajes se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que tiene profundas implicaciones personales. El caso los obliga a confrontar sus propios prejuicios y a cuestionar sus propias creencias sobre la justicia y la verdad. Lo que hace que Yark sea tan interesante es la dinámica entre Ilgaz y Ceylin. Son dos personas muy diferentes con diferentes valores y métodos, pero se ven obligadas a confiar el uno en el otro para resolver el caso. Ilgaz representa el sistema, la ley, el orden, mientras que Ceylin encarna la rebeldía, la pasión, la búsqueda de la verdad a cualquier costo. A medida que trabajan juntos, comienzan a desarrollar una atracción mutua, pero su relación se ve constantemente amenazada por los secretos y las mentiras que se esconden detrás del asesinato. Este romance incipiente se ve constantemente obstaculizado por la desconfianza, la manipulación y las revelaciones impactantes que van surgiendo a medida que avanzan en la investigación. Yark es una serie muy bien escrita, con diálogos inteligentes y una trama que te mantiene enganchado de principio a fin. Los guionistas han logrado crear un equilibrio perfecto entre el drama legal, el romance y el suspense, manteniendo la tensión y la intriga a lo largo de toda la serie. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de los actores que interpretan a Ilgaz y Ceylin, que logran crear una química palpable en pantalla. Su lenguaje corporal, sus miradas, sus silencios, todo comunica la complejidad de su relación. Además, la serie plantea preguntas interesantes sobre la justicia, la moralidad y la verdad. ¿Es posible alcanzar la justicia cuando el sistema está corrompido? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger a nuestros seres queridos? ¿Es la verdad siempre la mejor opción? Si te gustan las series que te hacen pensar y sentir al mismo tiempo, Yark es una excelente opción. Otra serie que quiero recomendarles es Fi. Originalmente lanzada como una serie web, Fi rápidamente ganó popularidad y se convirtió en un fenómeno en Turquía. La serie sigue la vida de Can Mañay, un famoso psicólogo y presentador de televisión que está obsesionado con una joven bailarina llamada Duru. La serie se divide en 3 temporadas, representadas por las letras griegas Fi, Chi y Pi, cada una explorando diferentes aspectos de la obsesión y la manipulación. Can utiliza su poder y su influencia para manipular a Duru y acercarse a ella, mientras que al mismo tiempo intenta controlar a su novia, una periodista llamada Denise. Fi es una serie oscura y provocadora que explora temas como la obsesión, el poder y la manipulación. La serie está llena de escenas explícitas y controversiales, pero también es una serie muy bien hecha, con una cinematografía impresionante y unas actuaciones destacadas. La serie se distingue por su estilo visual sofisticado y su banda sonora inquietante, que contribuyen a crear una atmósfera de tensión y erotismo. Lo que hace que Fi sea tan cautivadora es la complejidad de sus personajes. Can Mañay es un personaje fascinante y aterrador al mismo tiempo. Es un hombre inteligente y carismático, pero también es un sociópata que no tiene reparos en usar a los demás para conseguir lo que quiere.
Su mente es un laberinto de obsesiones y manipulaciones, y su comportamiento es impredecible y perturbador. Duru es una joven talentosa y ambiciosa, pero también es vulnerable y susceptible a la manipulación. Su ingenuidad la convierte en presa fácil de Khan, y su lucha por mantener su independencia y su integridad es uno de los aspectos más interesantes de la serie. Denise es una periodista inteligente e independiente, pero también es insegura y celosa. Su relación con Khan está marcada por la desconfianza y la paranoia, y sufre las consecuencias de su obsesión. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites del poder. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguir lo que queremos? ¿Cómo podemos protegernos de la manipulación? ¿Cuáles son las consecuencias de la obsesión? Si te gustan las series que te desafían y te hacen sentir incómodo, definitivamente tienes que ver Fi. Sin embargo, quiero advertirles que esta serie contiene escenas que pueden ser perturbadoras para algunos espectadores. Finalmente quiero mencionar una serie que quizás no sea tan conocida como las anteriores, pero que me pareció muy interesante, Sasiyet. Traducida como Persona o Identidad, esta serie cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado con Alzheimer que decide convertirse en un justiciero y castigar a los criminales que han escapado de la justicia. La serie se desarrolla en un Estambul oscuro y decadente, donde la corrupción y la impunidad son la norma. A medida que la enfermedad de Aga avanza, él pierde la memoria y la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, también se vuelve más audaz y despiadado en su búsqueda de venganza. Su Alzheimer se convierte en una excusa, una forma de justificar sus actos y de liberarse de las consecuencias de sus acciones. Sasiyet es una serie oscura y perturbadora que explora temas como la memoria, la justicia y la moralidad. La serie está llena de giros inesperados y momentos de suspense, y te mantiene enganchado de principio a fin. La serie no solo se centra en la venganza de Aga, sino también en las vidas de las personas que se cruzan en su camino, revelando sus propias historias de dolor y sufrimiento. La actuación de Aluk Bilginer, quien interpreta a Aga Beyolu, es simplemente magistral. Logra transmitir la fragilidad y la determinación de su personaje de una manera muy convincente. Su interpretación le valió un premio Emmy Internacional al mejor actor, consolidando su reputación como uno de los actores más talentosos de Turquía. Sasiyet es una serie que te hará pensar mucho después de haberla terminado de ver. ¿Es la venganza una forma de justicia? ¿Podemos justificar nuestros actos si nuestra mente está deteriorada? ¿Qué define nuestra identidad? Si te gustan las historias que te desafían y te hacen cuestionar tus propios valores, definitivamente tienes que darle una oportunidad a Sasiyet. Y bien, esas son solo algunas de las nuevas series turcas de misterio y suspense que los van a atrapar desde el inicio. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estos mundos llenos de intriga y emoción. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única y diferente, pero todas tienen en común la capacidad de mantenerte al borde de tu asiento y hacerte pensar mucho después de que termine el episodio. Las series turcas han logrado conquistar al público internacional gracias a su calidad de producción, sus tramas intrigantes y sus personajes memorables. El género de misterio y suspense ha encontrado en Turquía un terreno fértil para florecer, ofreciendo historias complejas y emocionantes que desafían al espectador. En resumen, exploramos el inocente con su atmósfera de secretos y crímenes del pasado, nos sumergimos en la acción y el drama familiar de Kukur, analizamos la tensa relación y el caso de asesinato en Yark, nos adentramos en la oscuridad de la obsesión y la manipulación en Fi, y finalmente, reflexionamos sobre la memoria y la justicia en Sasiyet. Cada una de estas series ofrece una ventana a la sociedad turca, explorando temas como la familia, la corrupción, la desigualdad y la violencia. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado útil e informativo. Me encantaría saber cuáles de estas series les han llamado más la atención y cuáles planean ver primero. Y no olviden que estas son solo algunas de las muchas series turcas de misterio y suspense que vale la pena descubrir. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. ¿Hay alguna otra serie turca de misterio o suspense que creen que debería conocer? Compártanla conmigo. Quiero crear una comunidad donde podamos compartir nuestras recomendaciones y discutir sobre nuestras series favoritas. Y antes de despedirme, si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares que también sean amantes del misterio y el suspense.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Prometo seguir buscando y compartiendo las mejores series y películas de todo el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de misterio y emoción. Adiós.